El Ministerio de Curación, capítulo 8. El médico como educador. Grabación 925. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, muchas gracias, hermana, y reitero mi saludo para todos los hermanos en esta hora. Del libro de los Proverbios, capítulo 12. Proverbios 12, versículo 1. Voy a leer la primera línea de este versículo, pero antes invito a la congregación para que cierren sus ojos, se pongan de rodillas y oremos a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Señor, recibimos con gozo esta nueva oportunidad, no solo de compartir toda la instrucción y todos estos elementos de vida que tienes en tu palabra, pero también, Señor, te damos gracias por la obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, por ese proceso de restauración que has venido haciendo sobre nuestras vidas y por lo que te propones hacer a través nuestro en favor de los otros. Dos súplicas, amado Dios. En primer lugar, que establezcas en nuestro corazón ese amor por las almas y ese deseo de beneficiarles en ti, Señor. Y en segundo lugar, que nos dejen esta hora la impresión adecuada de tu Santo Espíritu y nos logres ayudar a salir de nuestra tibieza y de nuestra pasividad. Te invitamos pues para que comparezcas aquí, estés con nosotros y a través de tu palabra nos enseñes cuál es tu voluntad y hagas en nosotros, oh Señor, el querer y el hacer y puedas ayudarnos a movernos pues en la dirección adecuada en esta hora. Una vez más oramos por las personas que han sido afectadas y por toda esta situación. Oh Señor, te pedimos que la misma se mantenga bajo el control de tus manos, pero nuestra alma repose con seguridad y confianza en ese Dios que envía a sus ángeles custodios en nuestro favor. Quédate a nuestro lado, oh Señor, y permite que estas líneas nos hablen, te lo suplico una vez más, y te lo agradezco todo en nombre de estos hermanos y de un servidor, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Repito, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y recientemente consideramos del mismo libro el capítulo 1, versículo 20, refiriéndose justamente a la sabiduría. La línea que acabo de leer está eslabonando de una manera muy interesante lo que es la instrucción y la sabiduría. Y acá en Proverbios 1:20, tal vez en otro contexto, se ha escrito: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y el capítulo 4, ahora regreso al 1, al capítulo 4, versículo 5, dice así, hermanos, escuchen bien: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Allí hay salvaguardia y protección. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Yo quiero elevar una pregunta en favor de los presentes y también en favor de un servidor, ¿no? Ojalá esto nos haga entrar a reflexionar. Realmente, ¿por qué asistimos a la red a esta hora? ¿Cuál es la razón, hermanos queridos, que tenemos para sintonizarnos cada día, recibir los audios y definitivamente, ¿no?, exponernos cada día a la palabra del Señor, sea a través de este mecanismo difusor o sea a través, hermanos, de nuestras devociones personales? ¿Qué es lo que realmente buscamos? Más allá de un patrón que se haya establecido y de una inercia que nos domine, es decir, como que estamos empujados ya por un hábito, debiera ser buscar de todo corazón las razones de Dios que operarán un cambio en nuestra vida, transformarán nuestra naturaleza
y en momentos de apremio y dificultad hará que las promesas de Dios no sigan siendo inoperantes como lo son, fruto de una religión teórica. Y estando en esa situación, mi hermano, es indiscutible, pues es inevitable que inmediatamente el hombre pase a la acción. No olvidemos, casi que yo quisiera dejarlo planteado como a manera de aforismo, porque donde hay vida, tiene que haber movimiento. El movimiento es una consecuencia de la vida, no es la vida en sí misma, pero invariablemente se sucederá a ella. Y esto es casi como una ley también. El Señor implora hoy delante de nosotros, hijos, no se olviden ni se aparten de las razones de mi boca. Vuelvo a celebrar con ustedes en esta hora, agradecido profundamente al Señor, que haya generado inquietud y también voluntad, no solamente en los directores, sino en los que están asistiendo a este estudio y a lo que estamos haciendo a través del Ministerio de Curación, por haber tomado este ejemplar. Pero yo siento una gran preocupación, hermanos, una gran preocupación siento, porque el Señor dice en el Proverbio 1:20 que la sabiduría está clamando en las calles y está alzando su voz en las plazas. Es decir, Dios no ha entrado en el mutismo en el cual tal vez hemos entrado nosotros. Uno de los grandes problemas, oí decir a un hombre alguna vez, años hermanos, que él dijo, el problema de la Odisea no solo es que está ciega, desnuda, vacía, y él le añadió un término que no aparece en la literatura apocalíptica, pero que nosotros deberíamos recuperarlo en esta hora. Además de todos esos términos con los cuales se califica y describe a la Odisea como una denuncia sorprendente del testigo fiel, este compañero añadía, además la Odisea es muda. Como que no, la ausencia de compromiso religioso en su corazón de una manera vital, pues inexorablemente hace que la experiencia de un tibio sea sencillamente descrita dentro de lo siguiente: no tiene nada que dar, no tiene nada que compartir. A pesar de ello, la sabiduría sigue clamando en las calles y alzando su voz en las plazas. Luego dice el 21, clamando en los principales lugares de reunión. Eso está haciendo la sabiduría hoy. Dios no está mudo, hermanos. Dios no está dormido. Dios tiene dolor en el corazón por la desgracia de la humanidad, obviamente de los desastres naturales, los afectados por los movimientos telúricos, por los tsunamis, por los movimientos en el mar. Dios se anticipó, hermanos, cuánto hace que nos dejó escrito que grandes cosas sucederían en torno a los habitantes que están en esos sitios. Y pareciera como si nosotros, yo no sé qué es lo que hace que se nos roben las impresiones del Señor. Entonces, en esa expresión recurrente que utiliza el libro de los Proverbios, que lo encontramos de manera muy marcada en los primeros capítulos, es una expresión con la cual Dios apela a nuestra sensibilidad, quiere despertarnos, quiere darnos ese margen de seguridad dentro del cual podemos movernos de una manera sana, y nos dice frecuentemente, ¿no? Me encanta ese término, hijo mío, hijo mío. Y aun cuando no aparece en el encabezamiento del capítulo 12, la expresión se desliza hasta y es como un hilo conductor dentro de estos conceptos y términos que utiliza el libro de los Proverbios. Repito, que yo me permito decirla, hijo mío, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Hoy necesitamos médicos. El cielo necesita médicos, titulados o no, educadores en salud,
consejeros en estilo de vida, nosotros deberíamos ser realmente un espectáculo, hermanos. Y lo que nos haría a nosotros ser una ofrenda para el mundo y presentarle al mundo un contraste y manifestar que nuestra filosofía de estilo de vida, que se ha desprendido de la revelación de 1863, que le dio a nuestra, digamos así, todo lo que tiene que ver con nuestra salud, lo puso realmente en un sitial de honor y de privilegio. Nosotros deberíamos, frente a todo eso, manifestar desde nuestra propia vida, al acariciar íntimamente las razones de Dios, deberíamos mostrar que somos un pueblo sabio, entendido, que tenemos respuestas para los hermanos, para la gente que llega enferma, para este mundo. Deberíamos decirles que nosotros estamos viviendo de manera anticipada como el cielo, ¿no? Y que hemos derivado, aquí quería llegar, hemos derivado esa, ¿qué les dijera? Ese carácter, esa capacidad, entiéndase bien los términos que utilizo, ese carácter, esa capacidad, esa posibilidad que le hemos dado a Dios de instrumentar a través nuestro, que hemos derivado todo eso de la fuente que es la sabiduría. Dios siempre ha tenido la razón. Y entonces Él busca hoy médicos, educadores en salud, consejeros en estilo de vida, que cada día claman y miran al cielo y entonces beben de la fuente de la sabiduría. Allí hay un panal de miel. Allí hay dichos y razones, argumentos poderosos que no son deletéreos, no son inocuos, implementados debidamente, de una manera concienzuda, técnica, como lo de Dios, hermanos, dentro del orden de Dios, que no puede caer nada en la improvisación, ni en la anarquía, ni en las cosas que como que no tienen un fundamento sólido y firme. Realmente podría nosotros todo esto constituirnos en un pueblo sabio y entendido, en una respuesta para la humanidad, verdaderamente gente sabia, ¿no? Entonces el Señor anda buscando eso. Celebro, repito, lo del ministerio de curación. Este capítulo del médico educador está dividido en 3 partes. La primera dice cuáles son las causas de la desgracia humana hoy. Va más allá de los simples movimientos de la naturaleza ya anárquicos, ¿no? Y desordenados. En segundo lugar habla hace una propuesta que yo pienso que es como dinamita social y es enteramente revolucionario. Algunos pueden considerarla retrógrada cuando presenta los remedios de Dios, los remedios naturales. Esta es una de las declaraciones más y más profundas y agudas del libro El Ministerio de Curación, cuando habla acerca del sol, de la abstinencia, en fin, los remedios naturales, el método de Dios, lo que Él está dejando en las manos de todos aquellos que quieran en esta hora hacerse partícipes de Él, de ese dolor y ser utilizados como respuesta dentro de un ministerio de curación. Y finalmente nos hace casi que nos confronta, porque dice que todos aquellos que estén entregados a eso deben ser un dechado de virtudes. En este sentido, manifestar mediante su templanza y dominio propio, que realmente, como escribió Elena White en otros apartes, ¿no? Y en otro contexto, pero lógicamente que tiene que ver con esto, la única manera de recuperar el Edén perdido tendrá que ser por causa de un fuerte dominio propio. Fue la facultad hermosa que se perdió en el huerto del Edén cuando Eva cedió. Y a mí me encanta otra. Perdió la inocencia, pero perdió el dominio propio. Y Dios está buscando un pueblo entendido hoy. ¿Cedemos? ¿Cedemos en aras de qué? ¿Cedemos, hermanos, en aras de qué? De complacernos. Yo les pregunto, ¿no están cansados ya de complacerse? ¿O se ha matizado tanto eso en nuestra vida
que se convirtió en el modelo nuestro, en el patrón, y eso, la complacencia trae ruina, degradación, enfermedad, muerte, pero los hijos de Dios, además de todas estas cosas, los descerebra. A los hijos de Dios le hace una lobotomía. ¿En qué sentido? Pues lógicamente que ese centro nervioso donde se encuentra la razón, la conciencia, el juicio, que debería gobernarnos, todo dentro de este parámetro. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Entonces esos centros que deberían retener esto para nosotros no ser marionetas ni esclavos y ser la manifestación de Dios a este mundo, pues debido a la complacencia, a la pérdida del dominio propio, ya que no estamos enchufados con la fuente de la sabiduría de la vida, pues simple y sencillamente ha hecho que otros centros nerviosos nos controlen. Pues no puedo dominar, por ejemplo, no puedo dominar mi genio. Ustedes me van a permitir en este momento, porque la sabiduría clama. Estoy haciendo una exposición tal vez larga, manera de introducción a este capítulo, pero se me antoja que es necesario y quiero que lo escuchen. Así como dice el Proverbio 1:20, que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. En el versículo 21 dice, clama en los principales lugares de reunión, se para en las entradas de las puertas de la ciudad y dice sus razones, tan abarcante el amor y el deseo de Dios por este mundo, que aún hoy está clamando. Nadie puede decir que Dios no ha hecho esfuerzos por alcanzarlo. Nadie. Todos dirán en aquel día, Señor, justo y veraz has sido. Y hoy el Señor está clamando. Y entonces, en este sentido, me da la impresión a mí, ¿no? A través de ese clamor que el Señor nos manda, que espera encontrar eco en un servidor y en ti, hermano. Algunas reflexiones que alguna vez consultamos juntos. Y yo voy a permitirles en este momento casi que repetírselas de memoria. La primera de ellas dice, la sensualidad irrefrenada. Entonces hago aquí un paréntesis para aclarar que la sensualidad se refiere a todo aquello que afecta nuestro aparato sensorial, ¿no? Nuestro aparato organoléptico. Recuerden que los sentidos son el único medio que Dios ha dejado en el cuerpo humano para apropiarse del entorno y para poseer lo que hay a su alrededor. Si no fuera por los ojos, nosotros no apreciaríamos el diseño ni el color, si no fuera por la capacidad auditiva, por el gusto. Pero Elena White dice, la sensualidad irrefrenada. Y miren lo que dice luego, como un resultado de eso. Y la enfermedad y degradación consiguientes que existían antes del primer advenimiento de Cristo, existirán con intensidad agravada antes de su segundo advenimiento. Escuchen la frase que a manera de superlativo utiliza, intensidad agravada. Pregunto entonces, si la sabiduría está clamando, pregunta el Señor, ¿qué es lo que ha traído enfermedad y degradación a esta humanidad? Porque ahí está diciendo, ahora sí les digo, ¿dónde está catalogado? Eso es deseado de todas las gentes, capítulo La Tentación, página 97, edición clásica, último párrafo. La sensualidad irrefrenada, la enfermedad, miren los términos, miren cómo se suceden dentro de la oración, y la degradación consiguientes. Es decir, mis apreciados hermanos, que la hecatombe moral que vemos en este mundo, que debería ser más ruidosa y estridente para nosotros, que el paso de los huracanes, con todo el dolor y la estela de drama que deja, que no podemos ser inconscientes ni indiferentes.
pero hay algo que es mucho más agudo para desestabilizar el programa de Dios. El diablo se lo ha propuesto y no vamos a hacer apologías al diablo. Al contrario, hermanos, al corazón de Dios que sigue expresando sus razones, sigue clamándole a la red. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hermanos, yo quisiera saber quiénes están ahí y poder llamarlos por nombre propio, incluir obviamente a un servidor, ni más faltaba. ¿Hasta cuándo? Sigue diciendo el proverbio. Oh simples, amaréis la simpleza. Con este caudal de sabiduría que estila desde el lugar santísimo, con esa información de 1863, con esa forma tan hermosa como el Señor ha protegido y traído su palabra, cuántos mártires sucumbieron y entregaron su vida para que este tesoro llegue a nosotros. Y todavía nos encontramos inertes, sin movimiento, sin vida, en la condición típica de esa iglesia que está a punto de ser vomitada. Y dentro de uno de sus detalles es que es muda, no tiene nada que dar. El Señor sigue diciéndonos hoy a cada uno, quisiera yo preguntarle, ¿por qué te conectas a esta hora? ¿Qué propósito tiene? ¿Estás buscando luz del cielo para reestructurar tu vida? ¿Estás buscando cómo ser un instrumento para poder entonces ser utilizado por Dios para minorar el dolor y el sufrimiento? Tenía fines humanitarios la revelación del 63, hermano. Tiene fines humanitarios, tiene fines evangelísticos, pero tiene fines, como escribió el doctor Douglas, término técnico, soteriológicos, tienen que ver con nuestra salvación y la salvación del mundo, porque no deberíamos solamente aplicarle paliativos a esta enfermedad doliente, sino llevarla y conducirla a la fuente de la existencia, camino archisabido por nosotros. ¿O estoy teorizando? Ya deberíamos saber cómo tomar de las manos temblorosas de aquel ser que nunca recibió esta luz y llevarla y ponerla en las manos del Padre Celestial. Un simple instrumento como Juan el Bautista. Yo apenas soy una voz, yo apenas soy un clamor. Él es más grande, Él es el que debe crecer. Yo, que la ola de popularidad vaya tras Él, pero yo, en el último lugar, bajo la aprobación de Él, allí estaré bien. La sabiduría clama y nos dice que la sensualidad, la intemperancia, la enfermedad que se deriva de esto y la degradación que es consecuencia de ese primer aspecto que hoy por hoy controla la humanidad, y yo no sé si al pueblo adventista también. Esos deberían ser los puntos que deberíamos clarificar en esta hora. El Señor dice aquí en Proverbios, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Los insensatos aborrecerán la ciencia de lo divino. Y luego nos hace un llamado, otra vez llamando el Señor, ¿no? Y nos dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Quién de nosotros quiere situarse en esta hora dentro de aquella condición en la cual encontró al pueblo que hace poco mencionamos aquí? Es una condición del pueblo que está registrada en Deuteronomio capítulo 30, y ahí el Señor dice que encontró a su pueblo en yermo de horrible soledad y en tierra de desierto. Así lo encontró. Pero ¿saben qué hizo luego en ese amor incomparable, en esa gracia ilimitada que no alcanzamos a entender, en ese atributo del cielo, hermanos, que ha sido puesta y al alcance nuestro, y no porque nosotros seamos dignos o la pidamos, sino porque a Dios le complace ponerla a nuestro alcance a pesar de lo que somos? Entonces lo atrajo a ese pueblo y lo puso sobre su seno amoroso, le dio a respirar la fragancia de quién es Él, lo participó, incrustó en todos los estamentos de su vida la buena voluntad de Dios para los hombres.
su deseo. Y una vez hecho este trabajo, que es un proceso, reconozco, previa instrucción, porque así es como dice Proverbios, lo instruyó. Elena White dice, eduquen, eduquen, eduquen. Entonces lo instruyó y luego lo mandó al campamento de aquellos que habían sido asolados, flagelados y azotados por el dedo escarnecedor del enemigo. Yo veo la humanidad hoy como el pueblo de Israel en tiempo del profeta Jeremías, en tiempo de Habacuc, que despertó el clamor de estos hombres. ¿Cuánto le preguntó Jeremías a Dios cuando tuvo que escribir su libro de lamentación? Y Dios le dijo, escriba, escriba, esto es para amonestación y para advertencia a las futuras generaciones. Esto tiene un momento histórico, es cierto, para enseñarle a todos lo que representa desobedecer e irse de Dios. Mire lo que les va a pasar. Y el pobre Jeremías tuvo que sentarse a escribir y vio la hija de su pueblo asolada. Y así tiene la humanidad el diablo hoy. Y la sabiduría clama, pero los elementos humanos que deberían hacerse eco y ductos a través de los cuales fluyera esa sabiduría, pues están en la triste condición de la Odisea. Y Dios tiene dolor. No sea, hermanos, que si no nos movemos vamos a experimentar o vayamos a experimentar la ira del Cordero, ¿no? Dios tiene mucho dolor. Muy bien, hermanos, entonces este pasaje del deseado, quiero volver ahí, ¿no? Después de decirles esto, este pasaje del deseado está acompañado unas líneas antes de lo siguiente. Dice que a través de todas las edades, las tentaciones más atrayentes para la naturaleza física son las que han sido más eficaces para degradar y corromper a la humanidad. Entonces yo quiero que por favor no olvidemos esto, vamos enlazando bien. Tentaciones para la naturaleza física, deseado 97. Sensualidad irrefrenada, página 97. Degradación y descomposición como consecuencia de eso. Enfermedad y degradación consiguientes existirán con intensidad agravada antes del segundo. Y se disparará, hermano, los mecanismos emocionales de los hombres, la enfermedad mental. ¿Cuánto hace que Elena White escribió eso? 1898. La enfermedad mental se disparará. Y fuera de eso, escúchenme, las pasiones de los hombres se revolucionarán. Hoy se quita la vida a cualquier precio. La vida ya no tiene precio. Algunos son empleados para quitar la vida a otros a sueldo. Y por una explosión de ira, por una explosión de rabia y de un temperamento agitado debido a la intemperancia y a la ausencia del control del Espíritu de Dios, los padres agreden a los hijos a los padres, los esposos se dicen de todo. Uy, Dios deshonrado. La humanidad enferma, miran al cielo, donde hay una respuesta, donde la tenemos. Y Dios está diciendo, ahí tengo el pueblo, a quien le dio una revelación en el 63, ahí tengo médicos, o en ausencia de ellos, ahí tengo centros de salud, donde hay jóvenes y personas empapadas de esto. Vayan a ellos, consúltenles, ellos tienen una propuesta diferente, una propuesta distinta a la del mundo, no es onerosa, no les va a costar mucho y su naturaleza lo va a agradecer porque la sabiduría sigue clamando aún a instancias de nosotros y esto me golpea duro, hermanos. ¿Qué nos dice la sabiduría hoy? Una línea de este capítulo. Yo creo que era necesario discutir esto con ustedes y ustedes me lo permiten. Pero miren esta línea y la articulamos a eso. Yo no sé, es muy difícil yo a coger esto con pinzas, pero repito, la sabiduría sigue clamando, ¿no? Y hay que atraer a la gente, entonces Dios le dice al dolor de la humanidad, ahí están, y cuando llegan a instancias nuestras, deberían recibir estas ponencias, con amor del cielo. Hay que enseñar, página 88, a la gente que las drogas no curan la enfermedad.
¿Dinamita? ¿Sí o no? ¿Dinamita social esto? ¿Pensamiento revolucionario? Pero nosotros lo hemos dejado anquilosado a la fase aquella de la historia humana cuando promediaba el siglo XIX. Y nos parece que ahora en este siglo de tantos adelantos tecnológicos no es necesario extrapolar esta declaración. Pero no sé, hermanos, no sé. Si me da mucho, no sé, una gran preocupación tocar este punto, ¿no? Quisiera ser tan respetuoso. Yo no quiero señalar a nadie, ¿no? Ni tampoco quisiera caer dentro de un fanatismo estrecho y una pérdida de equilibrio. Yo simplemente, respetando lo que aquí está, yo me permito leer. Yo voy a leer solamente. Yo voy a leer. Ahora Elena hoy tiene muchos otros aspectos y partes de su vida donde ella tuvo que consultar médicos. Eso equilibra la cosa. Pero presentemos lo que está aquí hoy. Y luego pidámosle al Señor de rodillas, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Señor, estoy enfermo. ¿Qué hago? La humanidad viene a mí, está enferma. ¿Qué debemos hacer? Mire, yo conocí un caso. Llegó a la Fundación Vida Superior años atrás. Esa mujer traía un pánico increíble, un pánico. Tenía una situación en su vida que yo luego entendí después. Pero llegó, yo la vi, se paseaba de un sitio a otro, no se podía quedar quieta. Completamente nerviosa, temblaba su pulso, sus manos, se movía de un lado a otro, pasada de peso, y tenía una bolsita en las manos. Y luego me la presentaron y ella me dijo que eran sus medicamentos. Era hermana de una de las chicas que formaba parte del programa. Y entonces consideramos conveniente que ella como hermana se encargara 100% de su paciente. Y empezó a ponerle sábanas frías. Se la llevaba a caminar por todo ese espacio natural de la fundación, ¿no? Lo que es el predio de la fundación, por toda esa finca. Esa finca la atraviesa una quebrada que le da un aspecto a eso. Hay un microclima ahí, hermanos, y una biodiversidad espectacular. Allí esa finca de Fundación Vida Superior tiene un microclima, hermanos, qué cosa tan hermosa. Y se la llevaba por ahí a caminar, le cambió la alimentación, le ponía sábana fría, temblaba ella, le hacía un chorro de agua helada. Se la llevó para un lugar donde había algo así como una caída de agua que se despeñaba con fuerza y la metió ahí. Y yo no les miento nada, en el lapso de 30 días teníamos otra mujer. Obviamente, la hermana oraba con ella, le ponía las manos sobre las manos del Salvador. Y sin importar los antecedentes de esta mujer, aquel que clama y expresa su sabiduría hoy en los principales lugares de reunión e instancias de todos los de la red, ese ser magnífico y estupendo que quiere y puede sanar el dolor de la humanidad, sin importar cómo le paguen luego. Si no lo miran, él no le importa. Si se van descreídos, él no le importa. Lo único que quiere es que la humanidad tenga argumentos sobrados, razones concluyentes para entender que en Dios está la solución al problema de la enfermedad, al problema de la mente. Y nosotros tenemos que educar a la gente, hermanos, para que no se complazcan más. Si es que nosotros hemos aprendido a tener dominio propio, hay que ser coherente. Y luego irles señalando, no solamente a aquel, sino diciéndoles que todo lo que tiene que ver con las desgracias pueden tener un formidable punto de partida: la complacencia, la violación de las leyes naturales, ir en contra de la naturaleza. Es como cuando quitamos a un río de su lecho y pasan los años y luego construimos sobre lo que fue el lecho del río. Esas personas están bajo un riesgo de peligro. En algún momento la naturaleza, fiel a lo que Dios estableció, puede correr llevándoselo todo por delante. Miremos al perro, hermanos. Anoche me mostraron un video increíble. Déjenme participarles de esto, cuando el tiempo va agonizando ya, ¿no?
pero nació un perrito y unos hermanos de la fundación lo tomaron. Y resulta que ese perrito nació con una enfermedad digestiva. Entonces lo llevaron al veterinario, al médico, y el médico dijo que era un megaesófago. Entonces los movimientos peristálticos para asegurar que el alimento descienda al estómago no se presentaban adecuadamente, y el pobre animalito tomaba agua y era un problema, ¿no? Se escuchaba como si tuviera una bolsa allí y comía el alimento y entonces luego lo vomitaba y estaba en esa situación. Entonces les dijo, aquí lo que hay que hacer es poner al perro en una posición eréctil, erguida, bien parada. Y cuando él vaya a comer, que haga eso para asegurar el descenso del alimento. Entonces los hermanos tuvieron que construir allí como un mueble donde el animalito se metía, quedaba parado, ellos lo aseguraban y entonces él comía y efectivamente deglutía y el alimento bajaba muy bien. Y luego me dijeron los hermanos, y usted viera, hermano, una cosa increíble, ahora el animal sabe que tiene que hacerlo así, es una lucha por la supervivencia, ¿no? Como obedeciendo ese instinto, no sé, y entonces llega y entra como en, digamos así, en reversa, se para, eleva las manitos y le tenemos el plato a la altura, entonces come, deglute y se salvó el animal. Dice que los animales más entendidos que los hombres, ¿no? Como dijo Isaías en el capítulo 1. Bueno, hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto? Con toda esta información, ¿qué vamos a hacer con el capítulo del médico educador? ¿Qué hacemos con los capítulos previos como salvados para servir? ¿Qué hacemos con eso de la cooperación de lo divino y lo humano? Definitivamente, me permito decir ahora, quien esté en la experiencia del buen deseo de Dios en favor de la humanidad, y quien esté, hermanos, sintiendo en el corazón que bulle de afán y de deseo para colaborar con Cristo en la salud y en la salvación de este mundo, tiene que ser un hombre divino humano. Si no hay ese ingrediente, seguiremos jugando a la iglesia y no habrá pasado nada. Menos mal que el sol hoy salió, la noche pasó, un nuevo día tenemos, cantan las aves. El verdor de la naturaleza nos atrae y nos señala aquel que puede librar el alma de la enfermedad, del dolor y del pecado. Nos dice que Jesús tiene el poder para restaurar todas las cosas. Oímos su voz que dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es por la misericordia de Jehová, hermano. Es por su gracia. Un nuevo día de oportunidad para ponernos en sintonía con Él. Ya no sigamos anclados en que estamos destruidos y arruinados y Él tiene conmiseración y nos espera. Ya deberíamos estar en un sitial diferente. ¿Qué hacemos usted y yo con el hoy? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo lo manejaremos? Preguntémosle a Dios. Hay que enseñar a la gente que las drogas no curan la enfermedad. Es cierto que a veces proporcionan algún alivio inmediato, momentáneo, y el paciente parece recobrarse por efecto de esas drogas. Cuando se debe en realidad, deberían subrayar esto, cuando se debe en realidad a que la naturaleza, gloria a Dios, hermanos, posee esa fuerza vital suficiente para hacer dos cosas. Una, expeler el veneno, y dos, corregir las condiciones causantes de la enfermedad. Se recobra la salud a pesar de la droga, que en la mayoría de los casos solo cambia la forma y el foco de la enfermedad. Qué bofetada me da a mí esto. Y más cuando sigo leyendo, muchas veces el efecto del veneno parece quedar neutralizado por algún tiempo, pero los resultados subsisten en el organismo y producen un grave daño ulterior. ¿Quién lo dijo? ¿Hipócrates? ¿Quién lo dijo? ¿Galeno? ¿El doctor fulano de tal? Un ser comprometido hasta los huesos por el bienestar de esta humanidad. Deberíamos coger todas estas ideas, lo que leí del deseado, lo que leí de Proverbios y lo que dice este capítulo, y armar un paquete muy completo, hermano, dentro de nuestras vivencias y experiencias como hombres y como hogares.
y luego proyectar ese reflejo sobre el deteriorado tejido social y sobre una iglesia enferma a punto de ser vomitada de la boca. ¿Cómo vamos a procesar todo esto? La sabiduría sigue clamando. Acá en la página 88, repito, penúltimo párrafo, dice que el uso de las drogas, claro que dice venenosas, muchos se acarrean enfermedades para toda la vida y se malogran muchas existencias que hubieran podido salvarse mediante los métodos naturales de curación. Yo hace poco les mencioné acerca de una amiga que tengo, cuánta fe en todo esto, cómo me ayudó ella, por gracia del Señor, a sanar de una quemadura casi de 2º grado en un pie. Y eso es mi condición de discapacidad, eso es difícil, los procesos de recuperación son muy lentos, la cicatrización, eso es bien complicado, y esta mujer apunta, ahora yo pensé que eso se me iba a infectar, y las muchachas que le colaboraban no tenían pues muchos criterios acerca de pulcritud y higiene, no, yo me fijo mucho en eso y yo vi, sin embargo me tocó que dar un paso de fe y el Señor me enseñó, me había llevado a otras cosas a ese lugar según yo, y ahora me estaba mostrando lo sencillo de Él. Yo no alcanzaba a comprender los mecanismos de la providencia de Dios ni cómo se mueve. Yo no alcanzaba a comprender. Hasta que por fin el Espíritu susurró que Dios me había llevado ahí para que viera la eficacia de su método curativo y de su ministerio de curación. De los remedios. No me hicieron ningún daño. La piel cicatrizó para la gloria de Dios. Pero insisto, esa mujer que tenía a mi lado, monitoreando todo el proceso, se acercaba cada día. Y créanme, no exagero. Ojalá ya algún día escuchara esto, porque esta es mi nota de gratitud y reconocimiento a ella en Cristo. Con un amor, hermano. Me decía mi viejito. Oraba, se arrodillaba. Me decía, ¿cómo va eso? Abría, miraba. Va muy bien, una fe. Y le daba risa y me decía, tú no puedes creer, formado en la universidad y con todo eso, ¿qué vas a creer en lo de Dios? Me decía, y le daba una risa, me decía, te voy a demostrar que lo de Dios funciona, y jaja, le daba risa. Pero no era una risa de hilaridad, era la risa que brota de una convicción y de una experiencia. Pero yo me he encontrado con otros, por favor no me entiendan mal. Inmediatamente le van una barrera y le dicen al paciente, con usted no hay nada que hacer. Dios mío, se nos olvida que el que tiene la última palabra es Cristo. Puede más la ciencia que el Señor. ¿Dónde están los hombres y mujeres enchufados con el cielo hoy? Que vayan a los desgraciados y les digan, yo conozco la fuente de sanidad, de salvación. Yo vengo para ayudarte. Y emplean su tiempo y sus recursos para educar. Son médicos, educadores. ¿Por qué nos contentamos con proclamar un mensaje desde el púlpito y hablar de todo esto cuando no lo vivimos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué jugamos así con el nombre de Dios y con el mensaje? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Yo no los estoy cuestionando, es un cuestionamiento personal. Me encanta hablar en público, tal vez, yo no sé. Y esto que nos haría una luz. Jesús dijo, ustedes serán la luz del mundo, y estaba abarcando con su mirada profética y su voz vaticinadora y escatológica. Estaba anticipándose y buscando un remanente de la mujer que se hiciera eco de eso. Él iba a trasladar a los hombres y a la mujer a una experiencia distinta. Hace poco me encontré con un muchacho en vida superior, estudió en Costa Rica, es costarricense, vivió, hecho en la universidad, estudió fisioterapia. Allí me dijeron, es muy profesional. ¿Y saben qué palabras me dijo? Me dijo, hermano, yo ahora he empezado a entender que no necesito de un electro no sé qué, que vale como $4,000 o $5,000, yo no sé qué me dijo. Y esto y lo otro, ahora quiero regresar a mi país y que Dios sea mi sustentador. Que Dios sea el que me sostiene porque no vuelvo a emplearme. Tengo deudas, pero voy a conseguir la manera de pagar todo eso. Y voy a utilizar ahora frente a los pacientes, no el electro, no sé qué. A lo mejor no me puede servir para algo porque no lo desconozco, pero voy a emplear el barro, el fomento, la
locura lo llega a ver el maestro de la universidad, a decir, este hombre, ¿qué le pasó? Se volvió loco. Locos de remate, dementes, los hijos de Dios, que van por el mundo así vestidos de manera sencilla, sin minis, sin esas cosas artificiales, y van llevando el mensaje y diciéndole a la gente, volvamos al plan original, corrijan su estilo de vida. Antes de hablarle de Dios les dicen todas estas cosas, eso es cuña de entrada, y luego llenos del Señor ponen las manos sobre las de ellos y se arrodillan con ellos. Maravillosa gracia, y luego dicen, mira, no tomes tantos fármacos y medicamentos. Ven, consultémosle a Dios, tal vez para la úlcera péptica existen otros recursos que no son costosos y tampoco tienen efectos colaterales. Eso es lo que dice aquí. Por el uso de drogas venenosas muchos se acarrean enfermedades para toda la vida y se malogran muchas existencias que hubieran podido salvarse mediante los métodos naturales de curación. Luego dice, no, yo estoy cogiendo esto con cuidado, le repito. Los venenos contenidos en muchos así llamados remedios crean hábitos, escuchen esto, y apetitos que labran la ruina del alma y del cuerpo, y muchos de los específicos populares, y aún algunas de las drogas recetadas por médicos, contribuyen a que se contraigan los vicios del alcoholismo, opio, morfina, que azotan la sociedad. La única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Enseñe los médicos que el poder curativo no está en las drogas, sino en la naturaleza, y que la enfermedad es un esfuerzo para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de salud. En caso de enfermedad, indague por la causa, sea inteligente, busque. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas. Yo con el concepto de higiene que utiliza Elena White es muy abarcante, no es solamente lavarse las manos. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Voy a concluir este capítulo. Mañana continuaremos con el siguiente. Los dejo a ustedes para que busquen el resto. No habla de los remedios naturales y cómo debemos ser un echado de dominio propio y otras virtudes para que realmente esto haga eco en el corazón de las personas y nos vean consistentes y coherentes con lo que hacemos. Yo quiero concluir. Por ejemplo, en el Ministerio Médico hay una declaración que dice que si a nosotros nos hacen un llamado para ir a trabajar a tierras lejanas, lo primero que tenemos que hacer es tratar, hermanos, de elevar las normas morales de esos sitios, atendiendo los hábitos físicos de los que viven en los mismos. Si yo no leo esa declaración, yo lo primero que haría es llevar la Biblia, hacer un estudio bíblico y montar un púlpito y una tribuna y predicar un furioso sermón. Pero a nosotros nos ha revelado otra herramienta. Miren, la humanidad está empobrecida moralmente y en la indecencia y se están muriendo sin Dios, y es porque ellos están en un estilo de vida equivocado. ¿Quién relacionó hábitos físicos y moralidad? ¿Quién, hermanos, sino Dios, que nos reveló que hay una hermosa sinergia en todas las facultades de nuestro ser, físico, mental y espiritual, que somos un sistema, una unidad sellada que no se puede montar, y que si no atendemos eso, nosotros somos espiritistas? Y esa holística, ¿no? Esa holística que lo que afecta a uno repercute sobre los demás. Revelación de Dios para nosotros. Y permítame concluir con esta. Aquí termino, del 89. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, régimen alimentario conveniente, agua y confianza en Dios son los verdaderos remedios. Amén. Estos son los remedios de Dios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. Pero no se te olvide, como aquella amiga, lleno de fe, poniendo con confianza las manos del paciente en las de Dios, no descalificando nada, no quitándole la esperanza, no haciéndolo desahuciado, sino diciéndole, confía en el Señor, Él tiene la última palabra.
Mis hermanos queridos, les deseo un buen día. Pero antes de cerrar con esto, ¿no?, y hacer la oración, quiero preguntarles algo. ¿Clama la sabiduría hoy en los principales lugares de reunión? ¿Está alzando su voz en las plazas públicas, en las calles? ¿Está expresando sus razones hoy o se ha quedado mudo Dios? Le está diciendo a su pueblo, profeso, ¿hasta cuándo simples? ¿Hasta cuándo? Vuelvan a mi reprensión y yo les derramaré mi Santo Espíritu y los haré una luz para el mundo. Y luego les daré la lluvia tardía y pasarán airosos por el último acto del drama, la manifestación más cruel de la obra demoníaca, la ley dominical, la unión de la Iglesia y del Estado. Y yo los haré salir airosos, así tengan que morir, quedarán sellados para la eternidad. Y como se escribió de Jesús, ustedes también verán el fruto de su alma y se saciarán. Gloria a Dios, hermanos. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude. No sé, Dios haga en nosotros y a través nuestro lo que hay que hacer. Amoroso y tierno Señor, realmente nos apena, pues, nos avergüenza la pobre ofrenda que te hemos presentado. Tú quieres el corazón nuestro y que nos alabemos es en conocerte y en entenderte, no en la fuerza, no en la sabiduría humana, no en la valentía del brazo humano, ni tampoco en la riqueza, sino en entenderte y conocerte, que tú eres Jehová. Señor, te pedimos de corazón que nos perdones, por favor que nos traslades esa experiencia y que alguien en esta mañana, tal vez uno, dos, quizá todos, podamos abrir los ojitos y ver las desgracias de la humanidad de manera sensible, pero el corazón de la sabiduría que clama y quiere hacerlo a través nuestro. En el nombre de Jesús que derramó su sangre, te pedimos que nos ayudes a no inutilizar este recurso, a no subestimarlo y a no pisotearlo, sino a ponerlo en la estima que eso debe tener en el corazón de cada uno en esta hora, con efectos redentivos en su propia persona, en su hogar y en los demás. En el nombre suyo te lo agradecemos y pedimos. Amén.